El libro es una alegoría de la vida cristiana. Em, Durante los últimos 400 años prácticamente se ha considerado como una de las obras más importantes de la literatura inglesa y una de las obras más importantes del pensamiento teológico puritano. En esta historia que relata Bunyan, se narra el viaje del personaje principal, al cual él le llama Cristiano. Cristiano es un hombre creyente que viaja desde la ciudad de la destrucción, narra todo el camino de este hombre hacia la ciudad celestial. Eh, Entre ambos puntos, este hombre tiene que pasar por diferentes situaciones como el pantano de la desesperación, como el valle de la sombra de la muerte, pasa tentaciones en la feria de las vanidades, se debe enfrentar a un personaje que se llama Apolión, lucha contra un gigante, el gigante de la desesperación en el castillo de la duda. Es toda una alegoría del camino del creyente. No les voy a decir más porque si lo quieren leer, pues léanlo, conozcan la historia. Esta alegoría de John Bunyan bien pudo estar basada en la vida de la iglesia de Éfeso. De esta iglesia tenemos muchas referencias históricas muy claras en el Nuevo Testamento. Sabemos de la iglesia de Éfeso por la misma carta que estamos estudiando. En el libro de Hechos se mencionan muchas cosas, muchos detalles sobre la iglesia de Éfeso. Obviamente los escritos de Pablo a Timoteo, también en Apocalipsis. Hay mucha información sobre la iglesia de Éfeso que nos podría dar una idea de lo que cada creyente en Éfeso tenía que vivir o pasar. Podemos estar seguros, hermanos, que todos estos creyentes que formaban esta congregación en Éfeso tenían que luchar todos los días contra algo, contra Satanás, contra el mundo que gobierna Satanás. La desesperación, las vanidades, la duda, todo este tipo de cosas seguramente estuvieron frente a ellos. La pregunta que yo hago hoy es, ¿qué pudieron hacer los creyentes efesios ante esto? ¿Estaban solos en su día a día? ¿Con qué elementos podrían contar la iglesia de Éfeso para salir adelante en este camino de santificación? Y aquí es donde entra nuestro pasaje, queridos hermanos. El papel que tiene nuestra cita que vamos a leer dentro del discurso del apóstol Pablo es muy, muy importante. Prácticamente Efesios 6, hermanos, los versículos que vamos a leer es una transición entre la sección de ordenanzas. Ustedes ya tienen ahí el panorama de la carta, desde el capítulo 4 en adelante hasta el 6, los inicios del 6. Está toda esta sección de instrucciones para una práctica en la vida piadosa. Y esta se conecta con la última serie de consejos. Y el primer consejo que vamos a encontrar es precisamente qué es lo que tenían que hacer para la batalla diaria. Si la meta máxima, queridos hermanos, si la meta máxima de un creyente es glorificar el nombre de Dios todos los días, desde las cosas más pequeñitas que tú y yo enfrentamos, hasta las cosas más grandes o más impresionantes que enfrentamos, ¿cómo es que debe actuar el creyente cuando el maligno pone obstáculos? ¿Qué consejos da el texto bíblico para la iglesia en Éfeso que ha dado durante todo este tiempo y qué consejo nos da hoy el texto bíblico a nosotros? ¿Qué podemos hacer tú y yo frente a todo esto? Entonces, en este pasaje, hermanos, que vamos a ver, Pablo exhortó amorosamente a su audiencia, a la iglesia de Éfeso, escuchen, a mantenerse firmes en la fe. A mantenerse firmes en la fe ante los estratégicos ataques de Satanás, sabiendo que Dios proveyó todo lo necesario. Escucha, hermano, Dios proveyó todo lo necesario para lograrlo en Cristo Jesús. Así que vamos a estudiar
La propuesta de hoy es estudiar 3 estrategias de la batalla espiritual que te enseñan a vivir firme en Cristo. 3 estrategias de la batalla espiritual que te enseñan a vivir firme en Cristo. ¿Ya tienen su pasaje? Bien. Efesios 6, versículo 10 dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, vamos a orar rápidamente. Señor Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Muchas gracias por el tiempo en el que podemos abrir tu palabra, en el que podemos entender lo que tú hablaste para la iglesia de Éfeso hace tantos años y que hoy podemos abrirla a nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón y que podamos acercarnos todos, Señor, con un corazón sencillo, sincero, humilde, para entender tu palabra, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos todos los días de fortalecernos, de estar listos, de estar preparados para todas las cosas que enfrentamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, entonces decimos con este versículo que el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo, eso es lo que vamos a revisar en este primer punto. El Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo animó a la iglesia de Éfeso, hermanos, a buscar fortaleza en Cristo para la batalla que se libran todos los días. Así que la primera estrategia de un creyente que busca estar firme en Cristo es esta. La primera estrategia es fortalécete en Cristo, verso 10. Fortalécete en Cristo. Bien, regresen por favor al texto, vean ahí su Biblia. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y bien, iniciemos con esto. Vamos a considerar esto en primer lugar, queridos hermanos. Esto nos va a ayudar a entender el pasaje de una manera correcta. Miren, por un lado, los creyentes acababan de recibir, como decía hace un momento, una larga lista de instrucciones. Capítulo 4, 5, los primeros versículos del 6. Una larga lista de instrucciones que debían practicar como corresponde a todo creyente. Y por el otro lado, hermanos, debían permanecer firmes, debían resistir firmes contra un enemigo que controle el mundo, un enemigo que controle el mundo a la perfección. Si van rápidamente ahí, ven en su Biblia y regresan al capítulo 4, van a notar que Pablo escribió, por ejemplo, cómo debe andar un creyente, que debe andar como es digno de la vida en Cristo. También van a encontrar versículos en donde se les invita a andar en luz, también a andar en amor, a andar como hijos amados. Y tampoco hay que olvidar las instrucciones que dio Pablo para la vida al interior de la iglesia, que tiene que ver con una vida llena del Espíritu Santo, someterse unos a otros. Recuerden, habla sobre el matrimonio, habla sobre los hijos, la relación con los padres, habla sobre los esclavos y los siervos, que son cuestiones de trabajo. Desde una perspectiva natural, la vista natural, es una lista bastante larga. Uno diría, ¿y cómo le vamos a hacer para todo eso? Si nos levantamos cada mañana y vemos la lista, ay, me faltó aquí, oh, me faltó acá. Este pasaje no, a tener que volver a intentarlo. Así que con toda razón, noten esto, con toda razón Pablo escribió el inicio de este versículo con la frase, por lo demás.
Esta idea, hermanos, de por lo demás, fue la forma de conectar con el consejo que vamos a ver a continuación. Es la forma en que Pablo está conectando, está buscando poner el cimiento para el siguiente escalón. Esta frase por lo demás es la forma en que el Espíritu Santo está diciendo lo que resta, lo que viene enseguida son consejos especiales importantes. Alguna traducción dice una palabra final. Nos está preparando para el consejo. Y esta palabra final, amigos, tiene el objetivo de fortalecer a los creyentes, en este caso a su audiencia, a los creyentes en Éfeso para la batalla. Ahora, al mismo tiempo, ahí tenemos una frase que nos hace entender el corazón de Pablo. Pablo, al escribir esto, podemos entender o explican el amor y la compasión que él tenía por la iglesia de Éfeso. Por eso ahí aparece, por lo demás, hermanos míos. Recuerden que Pablo trabajó mucho tiempo en Éfeso, 2 años y medio quizás estuvo pastoreando la iglesia. Hermanos, Pablo los conocía. Pablo se identificaba con ellos, se ocupaba del crecimiento de la iglesia en Éfeso. Entonces, hace todo sentido de que cuando estamos recibiendo toda una serie de instrucciones muy fuertes, que tenemos que batallar con ellos, el Espíritu Santo a través de Pablo diga, tengo un consejo final, querida iglesia. Un consejo especial, querida iglesia. Y no pierde tiempo Pablo, hermanos. Pablo les dice, fortalécete en el Señor. La lista que venía atrás era larga. Y la batalla que viene es dura. Entonces les dice, fortalécete en el Señor. Aquí fortalecer, hermanos, es un verbo presente, activo, imperativo. Ustedes me dirán, ¿qué es todo eso? No es otra cosa más que, podríamos decirlo así, que es el acto mediante el cual el Señor comparte su capacidad, su poder al creyente. Es la forma en que el Señor comparte su capacidad al creyente para que realice todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Es decir, fortalecer, hermanos, tiene una connotación bien importante. No es, al ser un verbo pasivo, no implica que la persona que recibe la instrucción lo haga activamente. La persona que recibe la acción es aquel que recibe algo de alguien. Por eso es el acto mediante el cual el Señor comparte al que está escuchando su fortaleza. Por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor, porque es de Él la fortaleza. Ahora, como podemos ver en este texto, hermanos, Dios es quien toma la iniciativa en fortalecer a alguien. Pone los medios activamente para que puedan compartirlo o pueda recibirlo cada escogido de Dios. Pero hay que aclarar algo, porque esto no excluye la responsabilidad del creyente de buscar activamente la fortaleza en Dios. Cada uno de nosotros debemos acercarnos de manera responsable a Dios y Él es quien pone la fortaleza. Ahora, y como es un imperativo, ustedes saben, un imperativo implica que es una orden. Entonces, es cierto que Pablo amorosamente está poniendo en contexto todas las cosas. Hay una gran responsabilidad de cada creyente de actuar de la manera correcta, de una vida que honre a Dios. Y hay una gran batalla que tenemos que pelear, pero entonces Pablo lo pone aquí en contexto. No es una sugerencia, es una orden. Tú y yo debemos acercarnos de la misma manera que Pablo estaba instruyendo a la iglesia en Éfeso, tenían que acercarse como una instrucción, una orden al Señor para ser fortalecidos.
Pablo en la carta gemela, podríamos decir, en la carta gemela a los Colosenses, describía algo muy parecido. Decía Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto que la palabra de Cristo mora en abundancia? Es buscar la fortaleza de Dios. Es meterse en oración, en búsqueda de Dios, viendo que la palabra de Cristo, tu estudio en la palabra, tu estudio sistemático que haces, que no te conformas con leer un solo versículo y lo agarramos como en la religión popular, agarran algo y ya, dos, tres cositas, ¿sabes? Vámonos. Nosotros agarramos nuestro textito por ahí, cualquier texto que agarramos en la Biblia y vámonos a trabajar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Ahora regresemos al texto, por favor. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y agrega algo más, y en el poder de su fuerza. Ahora entendamos rápidamente esta última frase. En el poder de su fuerza tiene dos palabras claves. Por un lado, poder, y por el otro, fuerza. Juntas, hermanos, hacen referencia a la fuerza, al poder, al dominio, no tuyo, no mío, de Dios. Hacen referencia a la fuerza, al poder, al dominio de nuestro Dios que supera, queridos hermanos, que supera toda resistencia. Ese es el poder que la iglesia encuentra en Cristo. Esa es la primera estrategia de un creyente que busca estar fortalecido en la batalla. En este sentido, hermanos, debemos recordar que la batalla del creyente con Satanás ya ha sido ganada. Cuando hablamos que los creyentes de Éfeso debían ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, debemos tener en mente que Jesús, hermanos, con su muerte y su resurrección, venció a Satanás, al poder del pecado y a la muerte. Por eso hablamos de esta estrategia, queridos. La iglesia de Éfeso no estaba sola en la batalla. Contaba con la provisión de Dios en Cristo. Y es importante que notemos esto, hermanos, porque la victoria está en la fortaleza que encuentra el creyente. En aquel momento en Éfeso, a lo largo de toda la historia de la iglesia, tú y yo la encontramos en Cristo. Ahora, en la carta de los Efesios, el Espíritu Santo hace hincapié una y otra vez en las riquezas del creyente, en la victoria del creyente. Y por lo menos, hermanos, esta idea en Cristo nos hace referencia a que Pablo insistía una y otra vez para que entendieran esta idea. En Cristo aparece 13 veces en la carta. En el Señor aparece 8 veces. En Él, refiriéndose a Cristo, aparece 4 veces. En el amado aparece una vez. Esto nos debe dar mucha luz, mucho entendimiento, queridos hermanos, porque la batalla del creyente no se libra de otra forma más que en Cristo. Sí. Pablo decía en Colosenses 2, versículos 13 al 15, que estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Él. ¿Se acuerdan? Esto es en Cristo. Perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, dice ese texto, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, hermanos, es en Cristo donde está la victoria. Esto habla de algo importante para nosotros, hermanos. Tú y yo debemos entenderlo. Tú y yo no debemos ser arrogantes pensando en que podemos solucionar las cosas por nosotros mismos, pensando en que podemos hacer las cosas, enfrentar las acechanzas de Satanás solo así.
El poder que la iglesia dispone, hermanos, en Cristo, en este sentido, Pablo lo describió de alguna forma en versículos anteriores al que estamos aquí. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Aquí retrató Pablo muy bien para la iglesia de Éfeso el poder que dispone la iglesia. Efesios 1, verso 19. Vayan al 19, por favor. Ahí dice, fíjense, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escuchen, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Notas, querido hermano? Verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Esa es la grandeza del poder de Cristo. La operación del poder de su fuerza que trabajó activamente resucitándolo de los muertos. Miren, déjenme darles un ejemplo un poco más manejable. ¿Recuerdan a Abraham en el Antiguo Testamento? Génesis. Abraham entendía que tenía 100 años. Abraham tenía 100 años. Abraham entendía que su cuerpo y el cuerpo de su esposa Sara estaban muy grandes como para tener hijos. Pero a pesar de ellos, queridos hermanos, encontramos en Romanos capítulo 4 que su fe se fortaleció y creyó la promesa de Dios sin vacilar. Ahora déjame decirte por qué ocurrió esto. Abraham, hermanos, estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. De esta manera, queridos hermanos, tú y yo podemos esperar que las cosas que estamos enfrentando no es que yo sea Superman, no es que yo sea un superhéroe, no es que estemos buscando que ustedes sean personas superdotadas, estamos buscando que cada creyente, como decía Pablo a la iglesia de Éfeso, esperen en Cristo. Ahí está la fortaleza del creyente. Abraham no estaba confiando en sí mismo. Abraham se fortalecía en Dios y en el poder de su fuerza. Los efesios tenían muchos recursos, hermanos. Recuerden un poquito del contexto. Los efesios vivían en una ciudad radiante, una ciudad próspera, cosmopolita. Era una ciudad, no sé, hoy podría compararse a una de las grandes ciudades del mundo. Antes, los creyentes, antes de llegar a Cristo, confiaban en Diana, porque ella hacía que Éfeso fuera una ciudad muy grande, según lo creían ellos. Y muchos creyentes quizás venían con toda esa dinámica de buscar la fortaleza en los recursos de que le daba esa religión, otros en los recursos que les daba su economía. Quizás había miembros en la congregación que tenían buenas relaciones públicas, quizás había creyentes que tenían influencias políticas, había muchas personas dentro de la congregación. Pero todos estos recursos propios de una ciudad, no era lo que tenía que fortalecerlos. Si ellos creían esto, queridos hermanos, Éfeso estaba engañado, entonces. Y les voy a decir por qué. Porque Éfeso, hermanos, en aquel tiempo funcionaba a través del manejo de una persona, al que llamamos Satanás. Dice la palabra de Dios que el mundo está corrompido por Satanás, es manejado por él. Y la pregunta aquí, después de revisar estos pequeños puntos,
de la manera en que estamos revisando que los efesios podían alcanzar ciertas cosas, ¿cuál es la posición que tú tienes hoy ante las luchas que tienes? Cuando debes enfrentar algo, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la fuente de tu fortaleza? ¿Son tus propios recursos o son los recursos que te da el Señor? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Dónde está la fortaleza que tienes? Como les decía, lees un versículo al azar y comienzas tu día, vámonos. O lees un texto en Instagram y te lanzas a la conquista del trabajo, de todas tus debilidades. O meditas en los consejos de tu mejor amigo de la universidad o de tu mejor amigo del trabajo, que dicen ser cristianos, pero todavía no se lo dicen a su mente. O algunos de nosotros, como tenemos a alguien que ora por nosotros, quizás un familiar o los jóvenes, como mi mamá ora por mí, pues ya, con eso. Con eso estoy fortalecido. Pero recuerda esto, queridos hermanos, fortaleceos en el Señor fue una instrucción de buscar, es una orden de buscar en Cristo la fortaleza que para salir adelante. Ahora, recuerden, estamos estudiando 3 estrategias de la batalla espiritual que te enseñan a vivir firme en Cristo. Vamos a la segunda en el verso 11. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo exhortó a los creyentes efesios a vestir una armadura, enfatizando, hermanos, que esta armadura es la que Dios provee y debe utilizarse todo el tiempo. Con estas indicaciones, hermanos, podemos entender por qué Pablo le estaba diciendo a la iglesia, fortalécete en Cristo, dando estas herramientas. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el versículo 11. Como pueden ver aquí, hermanos, el versículo 11 empieza con otro imperativo. Vestíos también es un imperativo. Hace referencia a investir con ropa a alguien. También es un verbo imperativo, es un verbo auristo, que no señala un momento específico en el tiempo. Noten esto, un verbo auristo en el griego no indica algo que ocurra en un tiempo específico del día, sino hace referencia a una sola ocasión y continúa. Se los digo más claro. No se refiere a vístanse en la mañana, tampoco vístanse en la tarde o en la noche. No habla de eso. Con este verbo, Pablo se refiere a la acción de vestirse como un evento único en la vida del creyente. Es decir, es un evento único que implicaría para ellos, los que estaban escuchando, que cada minuto de la vida tendrían que vivir vestidos con la armadura de Dios. Cada minuto del día, todos los días, 365 días del año, todo el tiempo. Eso nos lleva a entender que la iglesia de Cristo, la iglesia de Éfeso, y hoy eh, por extensión nosotros, debemos estar preparados cuando. Siempre. Siempre. Entonces, no es que en la mañana, cuando haces tu devocional, sí, pero a la hora de la comida, no, porque es la hora que ves la serie. Los domingos al mediodía, sí, como ahorita, pero a las 4 de la tarde, que ya estás libre, no. Esto es muy ilustrativo, ¿se dan cuenta? Esto es muy ilustrativo para ellos y para nosotros. Muchos de nosotros, más o menos, nos distraemos después de servicio.
porque estamos ya entretenidos con otras cosas. Pero sí, hermanos, vestíos es una orden que no tiene tiempo. Simple y sencillamente Pablo estaba diciendo, el Espíritu Santo estaba diciendo a través de Pablo, necesitan vivir todo el tiempo con la armadura de Dios. Pregunta, ¿qué es entonces la armadura de Dios? La armadura es una palabra, la que utilizó aquí Pablo, la armadura, es la palabra griega panoplia, es una palabra compuesta. Por un lado está la primera partícula, pan, que significa todo, como panamericano, ¿verdad? Refiere a todo. Y la segunda sección significa arma. Lo que resta de la palabra significa arma. Por eso algunas versiones, o la mayoría de las versiones, traducen panoplia como toda armadura completa. Entonces hace referencia a un juego completo de armas para la batalla, una armadura, una vestidura completa. Así que el creyente de Éfeso, queridos hermanos, estaba provisto. Esto es lo que está diciendo esta sección. El creyente está provisto de todo necesario cuando se viste para la batalla espiritual. ¿Por qué? El versículo 10 nos ilustró mucho. Tenemos todos los recursos en Cristo para salir adelante en la batalla. Son recursos plenos, son recursos suficientes, están basados en la victoria de Cristo, están basados en el poder que creó todas las cosas y en el poder que operó para resucitar. Entonces, si tú piensas que no tienes lo necesario para avanzar en tu día a día, creo que no has leído bien la palabra de Dios. Pablo enfatizó de forma clara entonces vestidos de la armadura, que dice ahí tu escritura, de la armadura de Dios. Una vez más, enfatiza que esta no es tu armadura, es la armadura de Dios. Él la provee, está basada en su victoria, como lo acabamos de decir. No es la armadura que el creyente elige. No es la armadura que tú y yo elegimos. Les voy a decir algo. Miren, si fuera por nosotros, saldríamos a la batalla con lo que nos parece lo más correcto. Pero el problema, hermanos, es nuestra naturaleza de pecado. Nuestra naturaleza de pecado, nuestra poca sabiduría, la sabiduría que buscamos en todos lados, menos en la Biblia, en redes sociales, en predicadores, personas que escuchamos y que seguramente no han contribuido mucho. La verdad, hermanos, es que si fuera por nosotros saldríamos con una armadura totalmente distinta. No sé, yo creo que saldríamos con el escudo del Capitán América, la espada de luz de Luke Skywalker, otro casco sería el casco de los Vaqueros de Dallas, cualquier cosa, menos la armadura de Dios. Déjenme explicarles un poco más fácil qué es la armadura de Dios. Es el equipamiento completo, provisto por Dios, con el que debe vivir el creyente durante toda la vida. Esta armadura, hermanos, se mantiene puesta a través de los medios de gracia provistos por Dios. ¿Cuáles son los medios provistos por Dios? Simple, queridos hermanos. La práctica cotidiana del estudio de la palabra de Dios. La práctica cotidiana de la oración. La práctica cotidiana de sujetarte a la palabra que estás leyendo y vivir una vida piadosa. A esto le sigue una pregunta básica, queridos hermanos. ¿Por qué el Espíritu Santo insistió en que los creyentes usaran este equipamiento? ¿Por qué insistió?
¿Por qué está ese versículo ahí? La respuesta está más adelante, queridos hermanos. Versículo 11, regresen ahí, por favor. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice el texto. ¿Para qué podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? Bien. Entonces conversemos un poco sobre esta idea de estar firmes, porque nos está diciendo el texto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Hablemos entonces de firmeza. Firmes es un verbo que tiene las mismas características que el anterior, vestidos. Para empezar, no tiene tiempo. No es que estés firme en la mañana, no es que estés firme en la tarde, no es que estés firme a la hora del servicio y cuando termina el servicio, no. Firmes es una palabra que no tiene tiempo, ocurre en una sola ocasión. Lo que está diciendo el Espíritu Santo es que de la misma forma que debes estar vestido siempre, debes estar firme siempre. No hay tiempo, no hay duración. Se puede entender firme, se puede entender como estar de pie, mantenerse en una sola posición. Pablo menciona esta palabra 3 veces en el pasaje. Es importante estar firme entonces. Pablo lo menciona 3 veces y ahí se deduce la importancia de ejecutar esta acción. El Espíritu Santo, hermanos, es el autor divino de esta carta y estaba enfatizando, la necesidad que tenía la iglesia de Éfeso y por extensión nosotros de mantenernos de pie todo el tiempo. Avancemos un poco más, porque la idea de estar firme tiene un motivo. Y este motivo es la existencia de ataques, acechanzas del diablo, un enemigo importante de los creyentes de Éfeso y un enemigo importante tuyo y mío. Acechanzas, hermanos, ahí en el versículo 11, acechanzas es una palabra griega, la palabra metodeia. Metodeia. De esta palabra viene la palabra que nosotros usamos como método. De ahí viene. Entonces debemos entender, queridos hermanos, a la luz de este pasaje, que las acechanzas del diablo se refieren a métodos bien establecidos. Escucha, por favor. Métodos bien establecidos, usados para practicar el mal. Son engaños, son artimañas, acechanzas utilizados contra el creyente de manera organizada, queridos, de manera meditada o diseñados para ejercer influencia sobre la mente del creyente. No son cualquier cosa, son métodos bien establecidos. ¿Quién organiza y quién diseña? El texto es claro. El texto dice, el diablo. No se trata de algo, hermanos, se trata de alguien. El diablo es una persona. A lo largo de la escritura podemos notar que la Biblia presenta las 3 características básicas asociadas para darle personalidad a alguien: intelecto, emoción y voluntad. En la Biblia se le llama de diferentes formas: querubín ungido, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, príncipe de los demonios, serpiente antigua, el gran dragón, padre de mentira, y la lista es larga. Y por lo menos el nombre de diablo aparece 35 veces en la Biblia. Fue creado como ángel principal, fue creado al mismo nivel que el arcángel Miguel, y dice la palabra de Dios que lidera a miles de ángeles malignos. Y aunque es un ángel de obscuridad, dice la palabra de Dios que se disfraza de ángel de... Ahora, pongámoslo en el contexto correcto. Goza de todo eso. Pero pongámoslo en la perspectiva correcta. Satanás o el diablo posee poder, influencia, sí, pero no se compara, queridos, ni por error con el Creador. Porque nuestro Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente,
El Dios al que buscamos es inmutable, es soberano, no hay nada por encima de Él y todo está por debajo de Él. Es eterno, es inmortal, es autoexistente, queridos hermanos. Categóricamente podemos decir tú y yo, podemos concluir que Satanás no posee ninguno de esos atributos. Entonces regresemos con el contexto correcto al texto. El nombre diablo viene de la palabra diabolos, que hace referencia a calumniar, acusar, difamar. Y como puedes notar en las descripciones que la Biblia hace de él, que ya mencionamos, sus principales ataques, queridos hermanos, están o son dirigidos a la mente de las personas. ¿Por qué? Porque los acusa, los difama, los engaña y los destruye. Todo en la mente. En Génesis 3, te recordarán Génesis 3, 1 y en el verso 4, Satanás engañó a la mujer sembrando duda. Seguramente recordarán esta frase, con que Dios ha dicho. ¿Recuerdan? Pero la serpiente era astuta, dice Génesis 3:1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se acuerdan? Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, los ojos van a ser abiertos. Ya no pasa nada. Engañando siempre. Con esto que estamos platicando, que le estoy diciendo, comienza la historia universal de la caída del ser humano, con el engaño. Así que el mundo, queridos hermanos, el mundo que vivía en los Efesios, el mundo que tú y yo vivimos, está engañado por Satanás. Como Pablo advertía a la iglesia de Corinto, hermanos, pero temo, decía Pablo, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ese era un temor que tenía Pablo sobre los corintios. Tengo miedo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, también sus mentes sean engañadas. Entonces, si se dan cuenta, las instrucciones que Pablo dio en el versículo 10 y dio en el versículo 11, fortaleceos en el Señor y vestíos de toda la armadura de Dios, son imperativos que tienen una justa razón en el creyente. No están ahí de gratis, queridos. Tú y yo debemos ser entendidos, iluminados de Dios, no ser arrogantes, no pensar que tú puedes todo y acudir con nobleza, con un corazón arrepentido, sencillo, humillado, humilde delante de Dios y pedirle fortaleza. Y todos los recursos en Cristo están disponibles para aquel que viste todo el tiempo la armadura y se fortalece con la armadura, con el poder de Cristo. Vayan a la primera carta de Pedro, por favor. La primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 5. ¿Están ahí? Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vayan al versículo 6. El apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta y decía, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Me voy a regresar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual, escucha iglesia, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escucha el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, firme, fortalezca y establezca. ¿Notas la fortaleza y la bendición de Dios? Pedro iniciaba, humíllense, iglesia, acérquense a Dios con un corazón sencillo, porque Él es el que los exalta, Él es el que nos fortalece. Sed sobrios y velad es prácticamente un sinónimo de fortalezcanse y vístanse la armadura. Prácticamente. Y dice lo mismo, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, es otro de los nombres. Y el verso 9 es increíble, al cual resistid firmes. Es la misma palabra que describimos hace rato, firmes, manteniendo una posición de pie, ahí, en la fe. Y nos dice algo bien importante, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. No eres el único que está. Todo creyente que después de haber sido llamado por Dios a salvación, está en la misma batalla que tú. Todos los días. Por eso el apóstol Pedro decía, el mismo Dios os perfeccione, afirme y fortalezca, y termina con una doxología, a Él sea la gloria y etcétera, etcétera. Debemos tener en cuenta esto, queridos hermanos. Satanás siempre ataca la mente, siempre está diciendo, siempre está ofreciendo la forma en que debes pecar, engañando como lo hizo con Eva, poniendo sugerencias, poniendo ideas para que tú no obedezcas la palabra de Dios. El pastor MacArthur decía, lo voy a citar, escuchen, la mente humana es el principal objetivo de Satanás. El pensamiento interno del cristiano se convierte en el campo de batalla para la conquista espiritual. Satanás intenta corromper las mentes para poder contaminar las vidas. La principal actividad de Satanás en la vida de los cristianos consiste en provocar que piensen de forma contraria a la palabra de Dios y así actúen con desobediencia a la voluntad de Dios. Fin de la cita. Entonces, ¿qué estrategias identificas contra tu fe? El versículo 11 dice que Satanás pone distintas estrategias, métodos engañosos contra el creyente. ¿Cuáles has identificado tú? Y te voy a decir otra pregunta. ¿Acaso has identificado alguna para empezar? O como decíamos hace un momento, o has intentado fabricar tu propia armadura, la que mejor queda, la que mejor funciona, la que funciona mejor según tú que la que Dios propone. O hagamos una pregunta al contrario a esto. O puedes decir que sí te has mantenido firme. ¿Cuál de todas estas preguntas podemos contestar y en qué sentido? Esta es una estrategia también, queridos hermanos. Una estrategia importante. Porque de nada nos sirve hacernos fuertes. Y lo que sí nos sirve, hermanos, es hacernos una evaluación interna, una evaluación correcta de nuestra vida. Preguntarnos cuál es nuestra posición. Preguntarnos si estamos firmes o no. Preguntarnos si estamos vestidos todo el tiempo de la armadura de Dios o no. Bien. Vayamos a la última estrategia de la batalla espiritual. Esta está en el versículo 12.
Estamos en la última de 3 estrategias de la batalla espiritual que te enseñan a vivir firme en Cristo. Y la última es sé consciente del enemigo. Sé consciente del enemigo. Y es que aquí, hermanos, el Espíritu Santo buscó especificar el origen de la lucha del creyente. Esto, hermanos, debido a que el creyente en la vida diaria puede enfrentar retos, puede enfrentar retos adversos a su fe, adversos a su vida piadosa, y posiblemente no podía identificar correctamente que quien dirige el mundo es Satanás y sus ángeles. Vayan a su Biblia, por favor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien. Recapitulemos. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Si se dan cuenta, hermanos, el versículo 11 nos dijo, ¿para qué? Pero queda un interrogante, hermanos. Un interrogante más que debemos descubrir. No solo para qué, sino por qué. Y el versículo 12 nos da el por qué. Y ahí está muy claro. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El porqué de los creyentes de Éfeso debían mantenerse vestidos de esta armadura. Verso 10, ¿por qué debían fortalecerse en Cristo? Es que la batalla que tenemos de frente es una batalla fuerte, es una batalla difícil, hermanos, es una batalla que requiere estar siempre vestidos y estar siempre fortalecidos en Cristo. Ahora, debemos notar ahí en su versículo que dice, porque no tenemos lucha. Aquí el verbo tener es un verbo que está también, es un verbo en presente indicativo, y lo que hace un verbo en griego presente indicativo es una señal de una acción habitual, un hábito. Y es la misma idea entonces que los verbos anteriores del verso 10 y del verso 11. Tenemos, otra forma de entenderlo es, siempre estamos luchando o, sí, no estamos luchando contra carne y sangre, prácticamente. Es una lucha constante, siempre, en todo momento. Ahora, me gustaría que notaran algo más, porque dice el texto, no tenemos lucha, contra carne y sangre. Ya les dije la parte de tenemos, pero ahora enfóquense en la parte de lucha. Aquí se refiere a una pelea tipo grecorromana. Esto es lo que ilustra la palabra que Pablo utilizó para lucha. Se refiere a una pelea tipo grecorromana, podríamos decir en nuestros días como la lucha libre. Es una lucha que describe una pelea cuerpo a cuerpo, en donde cada peleador tiene como meta derribar a su oponente. Esta es la figura que está utilizando o que utilizó Pablo, una lucha cuerpo a cuerpo. Y esto entonces nos debe aclarar muchas cosas, hermano. Les aclaró muchas cosas a la audiencia original y también nos debe aclarar muchas cosas a nosotros. Estamos en una batalla, ¿sí? Una pelea. Y esa pelea es tan personal que Pablo la ilustra como una batalla cuerpo a cuerpo. Pero Pablo especificó otra cosa. Siempre estamos en pelea, es una batalla cuerpo a cuerpo, pero Pablo aclara de forma muy, muy evidente, no es contra carne y sangre. Una versión traduce esto así, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, porque queda un poquito más claro. Pero ¿cuál es la intención de esta instrucción? Bien, es esto, hermanos. Pablo no estaba refiriéndose a seres humanos, es evidente. Entonces,
Cuando la audiencia original estaba escuchando esto, seguramente estaba entendiendo que la pelea no era con sus vecinos inmorales, o no era con los vendedores de libros de brujería que existía por toda la ciudad. Tampoco era con los plateros que fabricaban las estatuillas del templo de Diana, ni de Diana. No era con los dueños de los esclavos. No era con las mujeres que se prostituían en el templo de Diana. La lucha no era con ellos. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 2:1? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es importante. Los efesios seguían la corriente del mundo, conforme, dice ese texto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. En griego, hermanos, como hemos hablado en otras ocasiones, en griego la palabra para mundo es la palabra cosmos y hace referencia al orden con el que funciona este mundo. Estamos hablando de un sistema dirigido por Satanás y lo hace por medio de cada elemento que forma parte de ese mundo. ¿A qué me refiero? Me refiero a la cultura, a la religión, a la educación. Me refiero al entretenimiento, a las leyes, a la política, al comercio, cada ideología que forman parte del mundo. Eso es el cosmos que hablaba Pablo a los efesios. Esto es lo que enfrentaban ellos. El ataque de Satanás, hermanos, es por medio de cosas o situaciones que afectan a los creyentes. Y si te das cuenta, el ataque siempre es desde afuera y nunca es desde adentro del creyente. Por eso ponía el ejemplo de Génesis con la mujer. Llega la estrategia ahí, con que Dios te ha dicho esto, ¿no? Hay un ofrecimiento. Muy parecidos a los de hoy. Aunque en la iglesia te dicen esto, ¿no? Si ustedes revisan los pasajes que hablan sobre la tentación de Cristo, van a encontrar ofrecimientos. Entonces el ataque de Satanás es por medio de cosas o situaciones que afectan a los creyentes, hermano. Regresemos al texto, por favor. Dirijan su mirada a versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta? Pablo dividió en 4 categorías a estos ayudantes de Satanás. Satanás no trabaja solo. Primero encontramos ahí, ustedes van a encontrar la palabra principados. Se refiere a un gobernante principal, una persona que tiene de manera especial la capacidad de gobernar. Y continúa con potestades. Ahí se utilizó la palabra exousia, que significa poder o autoridad. Y luego Pablo describió a los gobernantes de las tinieblas de este siglo con el término cosmocrator, muy parecido al que acabo de hablar de cosmos. Y fíjense que este término de gobernadores de las tinieblas fue usado por los griegos clásicos para describir a una persona empeñada en tomar el control del mundo. Y luego sigue con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí notamos que Pablo utilizó la palabra neumáticos, donde se traduce la palabra espíritu, pero es en plural, obviamente. Y curiosamente, hermanos, el comentarista Bob Utley usa esta frase o aclara que esta frase, huestes espirituales, era muy familiar para los efesios. Cuando Pablo estaba escribiendo esto a los efesios, ellos reaccionaron y entendieron seguramente, porque huestes espirituales, esa palabra era muy utilizada en las creencias de los efesios para referirse al control de seres que están en el cielo
moviendo a los seres humanos. Específicamente estoy hablando del zodiaco, para que me puedan entender. Era una frase utilizada por los astrólogos que creían que existían seres que movían a los humanos. Y bueno, están estas categorías ahí. El Espíritu Santo las puso por algo ahí. ¿Cuál es su función? ¿Por qué están ahí? Déjenme citar una vez más al pastor MacArthur. Las palabras principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad describen diferentes niveles y rangos de estos demonios, así como el imperio sobrenatural de maldad en el cual operan. Los seres humanos que promueven el paganismo, el ocultismo y otros movimientos y programas variados de impiedad e inmoralidad no son más que títeres de Satanás y sus demonios, atrapados por el pecado y convertidos en ayudantes embaucados que contribuyen muchas veces sin saberlo a realizar sus acechanzas. Fin de la cita. Entonces, con todo esto, la idea es que la iglesia tenga en mente de forma clara, tú y yo tengamos de forma clara que la batalla diaria del cristiano está bien organizada. Es sofisticada, está bien planeada, pero Pablo no señaló más detalles, hermanos, de estas categorías, porque no es el objetivo del pasaje completo. El pasaje completo no enfatiza todo eso. El pasaje enfatiza que el creyente tiene en Cristo fortaleza. Tiene todo el poder en Cristo para salir adelante. Eso es lo que enfatiza todo el pasaje completo. Muchos maestros se equivocan en estos pasajes, hermanos, y llevan a sus congregantes al error, arrastrándolos a cosas que no entienden ni ellos mismos. De hecho, son maestros que llevan al ocultismo, pero versión cristiana, a los creyentes. Muchos predicadores, hermanos, en la actualidad dicen, pues ata a Satanás para que no te ataque, pisotea al diablo, reclama tu bendición. Pero eso no está en este texto, hermano. Vayan a Judas, por favor, Judas. Judas no tiene capítulo, así que vayan al versículo 8. Judas 8. Judas era el hermano de Jacobo, y él estaba hablando sobre ángeles malvados y los falsos maestros de su época. Judas escribió aproximadamente en el 68 después de Cristo. Judas 8, casi al final de la Biblia. Verso 8. No obstante, recuerden, estaba hablando sobre ángeles malvados y falsos maestros. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, decía Judas, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Escucha eso, y blasfeman de las potestades superiores. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, escucha, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Verso 10. Pero estos, refiriéndose a los falsos maestros, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entender, hermanos, que existe esta división de las fuerzas de Satanás no te faculta a ti ni a mí para nada. Solo nos señalan algo bien importante. Tú y yo dependemos de Dios y nuestra fortaleza se encuentra en Cristo. Tú y yo debemos acercarnos todos los días para fortalecernos. Una instrucción atemporal. La instrucción es
todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días del año, fortalecidos en el Señor. Y, verso 11, vestidos con la armadura de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo, 24 horas al día, de lunes a domingo, 365 días del año. Esa es la instrucción del texto, Pablo. La instrucción que da Pablo entonces aquí es que tú y yo encontremos en Cristo. Por eso hice énfasis hace un momento. ¿Cuántas veces encuentras estas referencias en Cristo, en el Señor, en Él, en el amado? Todo el tiempo las encuentras. Conocer al enemigo se vuelve una estrategia, hermanos, para permanecer fiel cuando se entiende correctamente. Necesitamos entenderlo partiendo de una sana doctrina, de una enseñanza responsable, queridos. Déjenme revisar este punto una vez más. Vayan, por favor, a la primera carta de Pablo a Timoteo. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Si ya están ahí, vayan al versículo 18. Aquí Pablo dio instrucciones a Timoteo sobre qué debía hacer y cómo debía trabajar como pastor justamente en esta iglesia de Éfeso. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, escucha, milites por ella la buena milicia. ¿Notas eso? Esto se refiere al ministerio, hermanos, pero sobre todo se refiere a su carácter. Mucha atención, hermanos, porque Pablo conoce al enemigo. Timoteo también conoce al enemigo en estos pasajes. Sabe que se trata de la buena batalla, pero noten, hermanos, solo vemos que Pablo le pide a Timoteo en ese pequeño versículo que le pide que pelee la buena milicia. No le está pidiendo nada extraordinario. No le está pidiendo que busque demonios, no le está buscando que unja con aceite la ciudad, no le pide que exorcice, no le pide encantamientos, no le pide que decrete, no le pide ningún tipo de misticismo disfrazado de espiritualidad cristiana. ¿Cómo debía militar la buena batalla? ¿Cómo debía pelear la buena milicia? Versículo 19. Muy claro. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe unos. Entonces, pelear la buena milicia, de acuerdo con Pablo en este versículo, en la carta a Timoteo, está definido, hermanos, claramente por dos cosas. Ahí las tienes en el versículo 19. Mantener la fe. Esto es defender, enseñar y promover una buena doctrina. Y la buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? Vivir piadosamente. Vivir con santidad. Ahora, y esto de la buena conciencia, hermanos, es una muestra de que los creyentes debían someterse a Dios. Siempre que hablamos de buena conciencia, decimos por ahí junto con pegado, la idea de someterse a Dios. Santiago 4:7, ustedes lo recordarán. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Y luego da una instrucción bien interesante. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago también hace referencia a esto. Someteos pues a Dios. Es la palabra griega hipotazo. Implica sumisión a Dios, pero no solo implica sumisión a Dios, implica sumisión a los planes de Dios, a los tuyos, a los de Dios, a su plan. Y luego dice resistid al diablo. ¿Notan eso?
Resistid. Resistid habla en el griego habla de una posición opuesta al oponente, una posición opuesta a 180 grados. Mantener la posición, resistir es mantener la posición de pie, no moverse de donde estás parado. Y entonces, decía Santiago, huirá de vosotros. Al final de todo, hermanos, la lucha no es contra personas que viven atadas, la lucha no es contra personas que viven atadas a este mundo. La palabra de Dios nos enseña a distinguir que Satanás y sus demonios están detrás de esta pelea. El Espíritu Santo, hermanos, en estos versículos, en nuestro pasaje que hemos estado revisando, nos tiene que llevar, escucha, hermano, a depender de Dios. Nos llevan a mantener esta posición, no movernos de esta posición de una vida piadosa. Y el diablo huirá de nosotros. Nos llevan a una vida piadosa, sujeta a Dios, una vida que resiste al diablo y se mantiene firme en su palabra. Un comentarista decía esto sobre el tema. Los cristianos no deben atacar a Satanás o avanzar contra él, solamente deben estar firmes o salvaguardar el territorio que Cristo y su cuerpo, la iglesia, han conquistado. Sin la armadura de Dios, los creyentes serán derrotados por las acechanzas del diablo que han sido efectivas durante miles de años. Y creo que tiene razón. Un pastor decía, un cristiano que no tiene conflicto es un cristiano que ha retrocedido en la batalla y ha dejado su puesto en las primeras filas del servicio. ¿A qué se refiere esto? Que si tú no estás enfrentando una pelea todos los días, que si tú no tienes necesidad de fortalecerte en el Señor, no tienes necesidad de vestirte de la armadura de Dios, lamento decirte que estás del lado del campo enemigo y nadie te tiene que atacar. Pero si estás si eres hijo de Dios, estás del lado de la batalla, entonces todo el tiempo vas a estar en conflicto. ¿Cuándo inicia? Cuando el Señor te atrajo para salvación. ¿Cuándo termina? Cuando el Señor te llama a su presencia. En otras palabras, hermanos, estos pasajes que estamos revisando en Efesios 6 retratan la batalla de un creyente en su camino de santificación. Todo el tiempo vamos a estar batallando. Y no es posible, queridos hermanos, de acuerdo a los consejos que estamos revisando por parte de Pablo, no es posible que ignores de dónde vienen, que ignores que son bien organizados, bien establecidos, que alguien se dedica o se pasa el tiempo para hacer caer desde el principio, vimos en el Génesis 3, y hoy sigue haciéndolo. Aquí hay una oferta. Es mejor que la Biblia. Es más inteligente que la Biblia. Te va a salir mejor. Mira, cuando vienes acá, viene un cliente, pon el dedo ahí en la báscula y te ahorras unos 10 gramos. 100 gramos, 10 no, muy poquito. Te ahorras unos 100 gramos. Está la propuesta. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona la ideología del mundo? ¿Qué propuestas te ofrecen las redes sociales? ¿Qué propuestas te dan todas las cosas que te ofrece el mundo? Todas llegan con la misma frase. Con que te han dicho esto. Pero la opción es esta. Recuerden, Pablo le estaba diciendo a los efesios del capítulo 4, deben ser hijos de luz, deben vivir en amor, deben fortalecerse, deben vivir en el Espíritu Santo, saturados de la palabra de Dios, una y otra vez. Pablo estaba diciendo todo.
Y Pablo complementa el consejo, pero tienes que entender que tienes una lucha diaria, porque eso no va a crecer así fácil. Vas a tener resistencia todo el tiempo, todo el tiempo. Y si eres creyente, te va a costar trabajo. Pero si no eres creyente, no tienes batalla, no tienes luchas, no tienes pruebas. Todo va a ser fácil. ¿Me explico? Entonces, si se dan cuenta, Pablo nos lleva a entender todos estos consejos y toda esta estructura de Satanás y sus demonios. No debemos ignorarla. Y lo que menos debemos ignorar, hermano, es el poder de Dios, soberano, omnisciente, omnipotente, que con su poder creó el universo, que con el mismo poder resucitó a Jesucristo y que todas esas riquezas en Cristo están disponibles para nosotros. Entonces la iglesia puede avanzar en vida. ¿Me explico? Bien. Les decía yo sobre la historia del progreso del peregrino. El progreso del peregrino describe ese camino del creyente. Les decía yo que atravesó por diferentes pruebas, eh, la feria de la vanidad, el valle de sombra de muerte, y describe todo ese detalle de este hombre cristiano. Y yo quiero preguntarte algo hoy para finalizar. Si hoy existiera un hombre como John Bunyan y escribiera otra alegoría del camino del creyente, pero basado en ti, ¿cuál sería la historia que estuviera en ese libro? ¿Qué leerían de ti? ¿Cómo has pasado ante esos valles? Valle de la duda. ¿Cómo lo has pasado? ¿Con armas? Sin armas. ¿Vestido o no vestido? ¿Fortalecido Cristo? Entonces es importante, si te das cuenta, que el creyente camine en Cristo siempre, de la forma en que Pablo nos estaba ilustrando aquí. Entonces, vamos a orar, por favor, y les pido que mediten en esto y damos gracias a Dios. Señor Dios, te damos muchas gracias por todo lo que nos has permitido. Muchas gracias porque es tu amor y tu misericordia la que nos acompañan, la que nos ayuda, la que nos permite caminar y salir adelante. Pero te pedimos, Señor, que pongas en nosotros todo lo necesario, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para entender y discernir de manera correcta y responsable lo que tú hablas en tu palabra. Vemos, Señor, cómo hablabas con cariño, cómo te acercabas con amor a la iglesia de Éfeso para decirles, para pedirles que se fortalecieran, para ordenarles, Señor, que fueran fortalecidos en ti, que confiaran en ti, que se acercaran en oración, que escudriñaran su palabra a profundidad y descubrieran lo profundo de tu conocimiento. Cuán grande es tu gracia, cuán grande es tu misericordia, y profundizar en ello, Señor, y descansar en el poder de tu fuerza disponible para cada creyente. Permítenos entender la necesidad de estar vestidos de la armadura, lo que tú has propuesto, no lo que nosotros creemos, es tu armadura, la armadura de Dios, Señor, para poder estar firmes, para no movernos de nuestra posición, para mantener nuestra línea, Señor, en la batalla, 180 grados distinta a la del enemigo. No sorprendernos de sus acechanzas, de sus metodologías,
de todo lo que Él, Señor, imagina, piensa y ejecuta a través del mundo, de la ciencia, de la cultura, de la religión, Señor, de todos los medios de los que Él dispone y que nos inunda, Señor, la mente para engañarnos. Permítenos entender eso, Señor, y saber que esta pelea no es contra el vecino, no es contra el amigo, no es contra el familiar o cualquier persona que a veces nos ofenden o nos fallan, Señor, sino que es quienes están atrás de cualquiera de ellos, en cualquiera de su posición, Señor, sean principados o potestades, sean huestes celestiales, quien sea, Señor. Permítenos entender que en ti podemos resistir al enemigo, Señor, siendo fuertes en ti, en tu palabra, saturados de tu palabra, del conocimiento de ti, manteniendo una vida piadosa y siendo firmes en eso, Señor, para entender que el diablo huirá de nosotros. De la misma forma en que tú, Señor, cuando leemos los relatos de la tentación, fuiste firme en tu palabra, fuiste firme en responder en cada situación. Así permítenos ser firmes y el diablo huirá, Señor. Permítenos ser correctos con nosotros mismos, eh, siendo honestos, siendo humildes y acercarnos a ti de todo corazón. Te lo pedimos todo esto, Señor, confiando en que tu palabra siempre está lista para ayudarnos y enseñarnos lo que debemos. Pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Bien.